Hola, buen día. Seguimos con las cápsulas del mes de la Biblia. Les saluda nuestro párroco Teresito Flores. Nuestro equipo los invita a ver y escuchar el tema bíblico, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, Cartas y Apocalipsis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima y adorable Trinidad, heme aquí postrado delante de ti, para rendir homenaje a tu divina majestad. Te consagro en estos momentos de oración todas mis palabras, todos mis pensamientos, todas mis resoluciones. No soy digno, Dios mío, de recibir nuevas luces ni nuevas ayudas por el mal uso que he hecho de tus dones. Sin embargo, acudo a ti con entera confianza, como a Padre bueno y misericordioso, y te ruego por los méritos de Jesucristo, mi Salvador, y por la intercesión de la Virgen María, mi Madre, y de todos mis santos patronos, que quieras otorgarme la gracia de buscarte con humildad, sinceridad y absoluta generosidad. Amén. Amén. Señor, que nos iluminas con la luz del Espíritu Santo, reunidos en torno a tu palabra, sé tú el centro de nuestra vida. Te lo imploramos en este día de gracia, para seguir transmitiendo tu mensaje de amor a toda la humanidad a través de esta catequesis bíblica. Quédate con nosotros acompañándonos para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección. Amén. Amén. Seguimos en el Nuevo Testamento con Hechos de los Apóstoles. Este libro es la obra del Espíritu Santo en la historia temprana del cristianismo. San Lucas, autor del tercer Evangelio, dará testimonio de ese nacimiento de la Iglesia. En Hechos de los Apóstoles, algunos especialistas piensan que los Hechos de los Apóstoles formaban un mismo y único libro con el tercer Evangelio, que habría sido dividido. Sin embargo, se da por seguro que desde principios del segundo siglo los Hechos de los Apóstoles aparecen como un texto independiente. En este Evangelio, San Lucas presenta a Jerusalén como lugar donde se cumplió la salvación y de donde debe partir el anuncio de la buena nueva a todas las naciones. Este libro consta de 28 capítulos. Los Hechos participa del mismo objetivo del Evangelio, conocimiento de las enseñanzas recibidas. La primera parte de Hechos tiene como centro de la actividad misionera la comunidad de Jerusalén, responsable de la transmisión del mensaje. La segunda parte de Hechos narra el cumplimiento de la misión. Dos apuntes interesantes: la formación del nuevo equipo misionero y la intervención del Espíritu, que es quien dirige de verdad la misión. Se centra en las grandes ciudades: Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Hechos resalta los datos significativos de la misión. Antioquía, centro de las misiones evangelizadoras. Misiones de Pablo, Macedonia y Grecia. La actividad misionera de Pablo en Corinto, primera. Segunda, en la ciudad de Efeso. Aquí los rasgos de su actividad misionera. Se despide de Efeso. El libro de los Hechos termina dejando constancia del cumplimiento de la misión de Jesús. Por otra parte, las cartas de Pablo y los restantes escritos del Nuevo Testamento nos explican el mensaje salvífico de Cristo, los comienzos de la Iglesia, su difusión y su gloriosa consumación. Después tenemos las cartas paulinas. Tenemos la primera carta de Pablo a los romanos. Esta carta consta de 16 capítulos y nos habla de la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo, y nos dice que Pablo se consideraba como el apóstol de las naciones, viendo que era su vocación personal al lado de Pedro.
a quien Dios había dado el encargo de evangelizar al mundo judío, no solo en Palestina, sino en todo el Imperio Romano. Allí donde estuvieran establecidos, Pablo había recibido esa misión del mismo Jesús con ocasión de su conversión. Después tenemos la primera carta a los Corintios. Esta carta es la respuesta a problemas doctrinales y prácticos de la Iglesia que crecía en Cristo. Consta de 16 capítulos. En Corintio, judíos y paganos convertidos por Pablo formaban una iglesia dinámica, aunque poco ordenada. Después del entusiasmo de los primeros años, muchos se habían dejado llevar por los vicios y por las costumbres paganas, y los responsables de la comunidad se sentían impotentes para hacer frente tanto a las dificultades y también a las divisiones internas o dudas respecto a la fe, pues hicieron un llamado a Pablo, reteniendo en Efesio por su trabajo apostólico, y les envió una carta como respuesta. Llama la atención como autoridad con que el apóstol se dirige a la iglesia en nombre de Cristo. Los corintios, en sus dudas y sumidos en un mundo pagano, se refería a temas que son hoy en la actualidad o que se discuten entre nosotros, como el celibato y el matrimonio, los problemas de coexistencia en los no creyentes, el orden de las reuniones de la Iglesia tanto para la celebración de la Eucaristía como para el ejercicio de los dones espirituales, la resurrección de los muertos. La segunda carta a los Corintios es un ministerio poderoso a través de instrumentos débiles. Contiene 13 versículos. Esta carta fue escrita por angustia y lágrimas, en la que exigía la sumisión de la comunidad. Tito es el más capaz de los ayudantes de Pablo. Fue el encargado de llevar esa carta a su misión y tuvo éxito. Pablo escribió las más bellas páginas sobre la evangelización y sobre lo que significa ser apóstol de Cristo. Carta a los Gálatas. Esta carta es la justificación solo por la fe y consta de 6 capítulos. El descubrimiento del Evangelio había sido para los Gálatas un baño de libertad. Los que eran griegos y paganos eran capaces de seguir a Pablo cuando les participaba su propia experiencia. Durante un tiempo los Gálatas habían vivido lo mismo que vivía Pablo, pero era difícil que la comunidad se mantuviera en una línea tan nueva. Carta a los Efesios. La Iglesia gloriosa. Esta carta a los Efesios, al igual que el Evangelio de Juan, habla de una recreación del mundo. Aquí Pablo nos dice del designio de Dios Creador que se arraiga en el misterio de las 3 personas divinas. Consta de 6 capítulos. Luego tenemos la carta a los Filipenses, que es el gozo en Cristo. Esta carta contiene 2 joyas, 2 aperturas definitivas sobre el misterio cristiano, que es el mismo Dios. La primera, que parecerá tal vez muy simple, es la creación de la palabra humildad, el gesto asombroso del Hijo de Dios. En la segunda sección, Pablo destaca con fuerza la total novedad de la fe cristiana comparada con el judaísmo, y consta de 4 capítulos. Carta a los Colosenses. Esta es la supremacía y la suficiencia de Cristo. Hacia el año 60, Pablo, detenido en la fortaleza de Cesarea, escribió a los cristianos de Colosas perturbados por el nacer de nuevas religiones. Una corriente paralela se evidenciaba también en el mundo judío. Se hablaba mucho de ángeles y algunos pretendían participar en su religión a donde no llegaban los creyentes comunes.
Tal crisis en la iglesia del primer siglo fue la causa de esta carta de Pablo, en la que se establece la supremacía absoluta de Cristo. Consta de una página con 4 versículos. Luego tenemos la primera carta a Tesalonicenses. Esta carta es el doble consuelo del ministerio pasado y del futuro retorno del Señor. En el año 50 Pablo llegó a Tesalónica, ciudad importante y capital de la Macedonia. Fue rechazado por los judíos y Pablo se dirige a los paganos y forma una comunidad en esa ciudad, pero dura 3 meses por la revuelta de los judíos y le obligó a irse. Esta carta consta de 5 capítulos. La segunda carta a los tesalonicenses es el retorno del Señor, indicadores y estilos de vida en tanto al hecho tiene lugar. Encontramos aquí los mismos temas que en la primera carta de Tesalonicenses, una comunidad perseguida, pero con base de la vida cristiana que son la fe, la esperanza o perseverancia y el amor. Consta de 3 capítulos. Luego tenemos las cartas pastorales. La primera carta a Timoteo nos dice de la remoción de falsas doctrinas, preservación del culto público y consta de 6 capítulos. Cuando se escribieron las cartas pastorales, los apóstoles ya eran de avanzada edad y la detención de Pablo en Jerusalén sonó como una voz de alarma. Era necesario asegurar la continuidad entre los apóstoles y los ministros de las generaciones sucesivas, la llamada sucesión apostólica. La segunda carta a Timoteo nos dice de la dedicación al ministerio, consta de 4 capítulos. Esta carta retoma temas del discurso de Pablo en Mileto. Pablo prevé la difusión de los errores dentro de la iglesia y la formación de sectas. Timoteo fue el primero de los asistentes de Pablo y al que más amaba. Con esta carta Pablo quiere transmitirle su fuerza y su convicción apostólica. Carta a Tito. Nos dice, poniendo orden en la iglesia de Creta y establece responsables en cada ciudad. Aquí es donde Pablo se encuentra con Tito, o sea, en Creta, y consta de 3 capítulos. Carta a Filemón nos habla del amor fraternal, consta de una página con 25 versículos. Filemón de Colosas tenía un esclavo de nombre Onésimo. Este esclavo se va a Roma y por casualidad y felizmente para él se encuentra con Pablo, a quien había conocido en casa de su amo. En ese momento Pablo está preso en Roma, pero goza de algunos privilegios. Uno de esos privilegios es que puede salir acompañado de un policía. Onésimo se convierte y es bautizado, después de lo cual Pablo lo hace repatriar a su casa de su antiguo amo con una carta de recomendación que es la que leemos aquí en esta carta de Filemón. Después tenemos carta a los Hebreos. Habla de la superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto. En tiempos de los apóstoles se calificaba de hebreos a los judíos que vivían en Palestina. Esta carta está dirigida a las comunidades cristianas que se habían formado en Palestina. Eran formadas por judíos de raza después de Pentecostés. Esta carta fue escrita desde Roma, tal vez hacia el año 66, cuando se anunciaba la guerra en la que iba a ser derrotada Jerusalén. Eran también los últimos meses de la vida de Pablo. Él estaba prisionero en Roma por segunda vez. Esta carta no es extraña al pensamiento de Pablo, pero pues él no la escribió. Es muy posible que su autor haya sido Apolo, hombre muy reservado en las Escrituras y que demostraba por las Escrituras que Jesús es el Mesías.
y consta de 13 capítulos. Hola, buen día. Seguimos con las cartas generales o universales. El libro de Santiago del Nuevo Testamento tiene 5 capítulos y un total de 108 versículos. El tema se desarrolla en el cristianismo práctico. Se considera como autor a Santiago, el hermano de Jesús, también conocido como Santiago el Justo. Santiago fue una figura importante en la edad apostólica y uno de los primeros líderes de la iglesia de Jerusalén. Murió al ser empujado fuera del reborde de un templo y apedreado por las autoridades judías. Su mensaje va dirigido a los judíos hermanos en la fe que se hallaban fuera de Palestina. Esto se basa en su expresión a las 12 tribus que están en la dispersión. En la actualidad no se sabe cuándo fue escrita exactamente, pero se indica que fue entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. Primera carta de Pedro, consta de 5 capítulos. Es una carta a los creyentes que se habían sido dispersados a través de todo el mundo antiguo. Estaba bajo una intensa persecución. Si alguien entendía lo que era persecución, era Pedro. Él fue golpeado, amenazado, castigado y encarcelado por predicar la palabra de Dios. Él sabía lo que costaba permanecer firme, sin amargarse, sin perder la esperanza y afianzado en la fe, vivir una vida obediente, victoriosa. Este conocimiento es una esperanza viva en Jesús. Era el mensaje hacia cómo seguir el ejemplo de Jesucristo. Segunda carta de Pedro, consta de 3 capítulos. Fue escrito hacia el final de la vida de Pedro, puesto que Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón. Su muerte debe haber ocurrido antes del año 68 después de Cristo. Pedro estaba alarmado de que los falsos maestros hubieran comenzado a infiltrarse en las iglesias. Él hizo un llamado a los cristianos a crecer, fortalecer su fe. La carta de Judas consta de 25 versículos. El libro de Judas es un importante libro para nosotros, porque está escrito para el final de los tiempos, para el final de la era de la iglesia. La edad de la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Judas es el único libro dedicado totalmente a la gran apostasía. Judas escribe que las malas obras son la evidencia de la apostasía. Él nos exhorta a contender por la fe, porque hay cizaña entre el trigo y los falsos profetas que están en la iglesia y los santos que están en peligro. Judas es un libro pequeño, pero muy importante, digno de estudiarse, escrito para los cristianos de hoy en día. La primera carta de Juan consta de 5 capítulos y fue escrito en el año 85 y el año 95 después de Cristo. El apóstol Juan conocía bien a Cristo. Él nos dice
que todos podemos tener también esa estrecha relación con Jesucristo. Tenemos el testimonio de hombres que tuvieron un contacto directo, personal con Él. El propósito primordial de Juan es establecer los límites sobre el contenido de la fe y dar a los creyentes la seguridad de su salvación. Se reconoce 3 partes importantes en la carta: andar en la luz, vivir como hijos de Dios, amor es fuente del amor y fuente de fe. Segunda carta de Juan consta de 13 versículos y pudo haber sido escrita por la misma época de las otras cartas de Juan 1 y 3. Juan probablemente entre el año 85 y el año 95 después de Cristo. Está dirigido a la señora elegida y a sus hijos. Esto bien pudo tratarse de una rama importante de la Iglesia o de un código con el que se refería a la Iglesia local y su congregación. En aquellos días, cuando los cristianos estaban siendo perseguidos, se usaban con frecuencia estas clases de salutaciones en código. Tercera carta de Juan consta de 15 versículos, donde Juan escribe a Gallo, le encomienda para que su alma sea prosperada y expresa también el deseo de que sea prosperado en salud. Puede que no haya tenido demasiada fuerza física para soportar controversias, pero su caminar en la verdad y su fiel cuidado y amor para con los que había salido por la obra del Señor son totalmente elogiados. El Apocalipsis de San Juan, conocido como el libro de las revelaciones. Es el último de los libros del Nuevo Testamento y también de la Biblia cristiana. Es conocido también como las revelaciones de Jesucristo. Por su género literario es considerado el único libro del Nuevo Testamento de carácter profético. El Apocalipsis es el libro de la Biblia más rico en símbolos, de difícil interpretación, por lo que ha sido objeto de numerosas investigaciones, interpretaciones y debate a lo largo de la historia. El Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia de principio a fin, incluyendo la historia particular de las iglesias. Está constituido por 4 partes. 1. Introducción y cartas a las 7 iglesias. Presenta la visión de todo el libro e introduce el mensaje de las 7 iglesias como venido de un hombre de larga túnica, con cabellos blancos, con 7 estrellas en su mano, y de su boca salía una espada de doble filo, en referencia a Cristo resucitado. El mensaje de las iglesias es una serie de evaluaciones buenas y malas a 7 comunidades que terminan con un reto, y la inspiración para vencer las comunidades tienen una relación especial en la época. La carta a estas iglesias son a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Punto número 2. El Cordero, los 7 sellos y las 7 trompetas. Aquí se ven muchos símbolos que hacen alusión a la liturgia cristiana primitiva. El Cordero se presenta en contraste, pero en unidad con la sección anterior. La humildad y poder del Cordero, que es Cristo, como el único que es capaz de entender el designio de Dios y por lo tanto de abrir el libro de los 7 sellos.
los 7 sellos. En este libro abundan los símbolos numéricos y cromáticos. Esta sección inicia con la descripción de los 4 jinetes del Apocalipsis, que llevan numerosas plagas a la humanidad. Durante la apertura de cada sello se desarrollan visiones de cataclismos naturales que concluyen con el juicio final. Habla de una visión preliminar, el trono de Dios, su corte, el Cordero, las oraciones de los santos y el libro de los 7 sellos. Las 7 trompetas, con la apertura del 7º sello, comienza el desarrollo de un nuevo simbolismo de catástrofes anunciadas por 7 trompetas y el surgimiento de una primera bestia que guerrerea con 2 testigos. Punto número 3. El dragón, el combate y las bestias. Nos narra ahora en un combate cósmico para explicar el sentido de la historia. Después, en el cambio en el hilo de la historia, se describe el surgimiento del dragón que combate con una mujer que da a luz a su niño. Después, el dragón convoca a 2 bestias que lo sirven y es el enfrentamiento de los primeros cristianos con el Imperio Romano. Las 7 visiones de la mujer y el combate con el dragón. Punto número 1, visión de la mujer. 2, visión del dragón. 3, visión de la bestia. 4, visión de la segunda bestia. 5, visión del Cordero y los 144,000. 6, visión de los 3 ángeles. Y 7, visión del Hijo del Hombre y la ciega por parte de los 3 ángeles. Las 7 copas. La visión preliminar de la ira de Dios. La primera copa es la primer plaga, la segunda plaga, la tercera plaga, la cuarta plaga, la quinta plaga, la sexta es la 6ª plaga, la promesa de esperanza y Armagedón, y la 7ª copa es la 7ª plaga. Los 7 cuadros sobre la caída de Babilonia y por último la derrota, que se menciona que el dragón queda encerrado por 1000 años luego de la victoria y que al final volverá a salir reuniendo a todas las naciones representadas para ser vencido de nuevo, esta vez de manera definitiva. Punto número 4. La Nueva Jerusalén. De forma conclusiva, como una despedida al final del libro, se menciona la esperanza que guía a todo el libro. La visión concluye con esperanza. La tierra y el cielo son hechos de nuevo. Jerusalén, como símbolo de la ciudad de Dios, es toda la tierra donde ahora Dios habita directamente en medio de todos los hombres. Este libro y por lo tanto la Biblia cristiana concluye con la bendición y una petición que apremia a Jesús a volver pronto. El libro del Apocalipsis presenta también secciones bien diferenciadas, en las que los símbolos cambian entre una y otra, aunque conservando el mensaje principal de esperanza. La Dimensión Biblia les agradece su atención. Te damos gracias, Señor, bondadoso y misericordioso, por darnos la oportunidad de poder ser transmisores de tu enseñanza, de saber más de ti y la historia de salvación que fuiste preparando desde el inicio de la creación hasta el día de hoy. Que lo que se transmitió durante el mes de septiembre se realice tu plan de salvación para aquellos que has elegido. Te damos gracias con la oración que tu Hijo nos enseñó y con el saludo del ángel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.